Bien, regresamos aquí a carabotarradio.com y de inmediato le damos la bienvenida y las buenas tardes al licenciado César Miranda de la Sociedad Anticancerosa, quien tiene a su cargo pues la Dirección de Educación y Prevención y quien adelanta una tarea por demás ardua en la prevención del cáncer en todas sus modalidades, pero vamos a hablar de la prevención del cáncer de útero, que obviamente afecta a un alto porcentaje de féminas en este país. Las estadísticas no van mermando precisamente y de eso queremos arrancar justamente con las estadísticas de cáncer de útero. Bienvenido, licenciado. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer tenerlo acá. Buenas tardes, no, el placer es mío y siempre es una excelente oportunidad estos espacios para poder hablar de un tema tan sensible como tú bien lo acabas de mencionar. El tema del cáncer de cuello uterino en Venezuela es una temática realmente importante de la cual no se habla tanto como se debería, ¿no? Porque, como tú bien lo dices, las estadísticas del cáncer en los últimos años en general han venido en aumento y el cáncer de cuello uterino particularmente ha venido aumentando, sobre todo en etapas precoces, en etapas muy tempranas en la vida. Fíjate que hay un dato bien importante antes de decirte la incidencia y mortalidad, es que nuestras mujeres están siendo diagnosticadas entre 35 y 44 años de edad por cáncer de cuello uterino y la mortalidad está ocurriendo mayormente entre 45 y 54 años de edad. Ahora bien, si conocemos esas estadísticas, conocemos la problemática, la campaña para hacerle llegar esa información a la mujer en Venezuela y para orientarla para que acuda a temprana edad, estamos hablando de 35 años en adelante. Wow, es fuerte. Sí. Yo me imaginaba que un cáncer de uterino, un cáncer de útero podía estar en mujeres de mayor edad, de 50 en adelante, no de 35 en adelante. Bajarlo a 35, o sea, es inimaginable. Sí, O sea, eso sí me ha sorprendido. Entonces, ¿cuáles son esos exámenes? ¿Qué tan costosos son? ¿Y a qué se debe que la mujer no acuda a realizarse? Sí, yo inicié comentándote que este es un tema del cual no se habla tanto porque cuando nosotros nos vamos al registro de campañas educativas y preventivas nacionalmente, siempre se habla de que el cáncer de mama es la primera causa de incidencia y mortalidad que afecta evidentemente al género femenino y quizás el poco atención está en esto, ¿no? Justamente la campaña de este año nosotros queremos enfocarla a edades mucho más tempranas. Hay mucha desinformación, no hay tanta educación en las escuelas como se debería para hablar sobre una temática como esta. Hay que tratar el tema de educación sexual responsable y esto es algo que no solamente es de escuela, sino de familia. Nosotros recientemente estuvimos hecho unas jornadas de salud en la sabana, en el estado La Guaira, como se denomina Estado como Vargas. estado Vargas, Estado sí. Vargas. Sí, sí, Cariñosamente el Estado Vargas. exactamente. Okay. Y ahí nos dimos cuenta que evidentemente hay mucha promiscuidad. O sea, hay la juventud se activa sexualmente en etapas entre 11, 12, 13 años de edad. Aunado a esto que de la desinformación no existe un plan de vacunación contra el virus papiloma humano, esto es muy importante Ahora, decirlo. ya que usted habló del virus de papiloma humano, yo quiero que se detenga allí y le explique a nuestros oyentes con, con un poquito más de pincelada, porque yo he escuchado que el virus de papiloma humano, prácticamente cuando uno va al ginecólogo, bueno, porque salió embarazada o antes porque se tiene que chequear, la mujer no desconoce si puede ir al ginecólogo a temprana edad, si tiene que esperar es algún síntoma en particular, si se siente bien entonces puede postergarlo, si no ha tenido relaciones sexuales, es una locura ir al ginecólogo. Hay un montón sí, de preguntas que le hacen a uno. Si yo soy virgen, voy a ir al ginecólogo, ¿cómo? ¿Qué puede pasar? Pero también he escuchado por parte de algunos ginecólogos de que el virus de papiloma humano prácticamente está en todas las mujeres. Está, o sea, que se activa o se desactiva, pero está allí. ¿Eso es cierto o eso es falso? El Y virus qué cosa papiloma, que le estoy preguntando justamente al licenciado César Miranda, pero no porque yo no quiera dar la respuesta, sino porque quiero que sea una fuente que trabaja el cáncer de útero la indicada para responder a estas preguntas. fíjate, el virus papiloma humano se contagia exclusivamente por transmisión sexual. Sexual. Eso es importante decirlo. No es exclusivo de las mujeres, también lo portan los caballeros. Y aunque no se manifiesta en un cáncer de cuello uterino, como evidentemente, biológicamente puede pasar en la mujer, se puede manifestar en el hombre a través de un cáncer de pene, por ejemplo. Igual a través de relaciones sexuales vía anal,
es posible contagiarse de virus papiloma humano, lo cual puede generar también un tipo de cáncer de ano. Igual de vagina, igual de vulva, o sea, el virus papiloma humano puede generar una serie Ahora, una vez que la persona tiene el virus de papiloma humano, puede ir contra ese virus, puede el organismo descartarlo, o es que ya lo tengo y ya muero con él. Como es un virus muy frecuente y evidentemente al contagiarse a través del contacto sexual, es uno de los virus y es un virus muy común. El asunto es que acá el llamado es evidentemente a la pesquisa del diagnóstico precoz, porque es donde está realmente la falla tanto en caballeros como en mujeres en nuestro país, porque justamente por llegar tardíamente a un avance de la lesión producto del virus papiloma humano es que se producen los tipos de cáncer que se encuentran u otro tipo de lesiones. Ahora, ¿qué ocurre con una persona cuando le dice, bueno, sí, usted tiene el virus de papiloma humano? Entonces usted ya no va a tener más relaciones sexuales con su pareja. No, o sí las puede tener, pero se tiene que cuidar. No, o como le dice la persona a su pareja, lo tengo. Porque decirle a su pareja, lo tengo, es decirle, tú también lo tienes. Como es un virus muy frecuente, se contagia muy fácilmente. Por consiguiente, cuando usted es diagnosticado con virus de papiloma humano, usted tiene que atender la lesión con su ginecólogo, con su urólogo, antes de continuar llevando una vida sexual activa como la que venía llevando. Porque precisamente por eso que se sigue contagiando más y más personas. Ahora, ese virus la persona, la fémina o el caballero inclusive, deben acudir, es un examen relativamente fácil, no es un examen ni siquiera costoso. Claro, claro. Bueno, evidentemente el llamado que hacemos nosotros es acudir a chequeos anuales ginecológicos en el caso de las mujeres y en el caso de los caballeros al urólogo. En el caso de las mujeres, pues evidentemente la citología combinada con una colposcopia y adicionalmente pues algún otro chequeo adicional que el ginecólogo considere necesario para poder evaluar bien si hay alguna lesión importante. Ok, ahora regresamos al cáncer de útero. Sí. Y me hace, bueno, después le hago alguna observación, le narro alguna anécdota, pero el cáncer de útero en este país, estadísticamente hablando, está a la par o por encima del cáncer de mama. No, el cáncer de mama sigue siendo la primera causa de incidencia y mortalidad. Y de segundo viene el cáncer. Y de segundo viene el cáncer de cuello uterino, y en la mujer el cáncer de pulmón se ubica prácticamente muy cerca del cáncer de cuello uterino. Lo que hay que destacar es que el cáncer de cuello uterino es realmente altamente prevenible, es altamente curable cuando se diagnostica a tiempo, y ese es el gran problema que estamos teniendo cuando vemos las estadísticas de cáncer de cuello uterino. No es que mama no lo sea, por supuesto que lo es. Lo que ocurre es que el cáncer de cuello uterino cuenta con el apoyo de una vacuna, como lo acabo de mencionar, contra el virus de papiloma humano, que si estuviera al alcance de la población femenina y masculina en nuestro país, como los países que están aplicando el plan de vacunación nacional como auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, probablemente nuestros datos seguramente Ahora, ¿y por qué no tenemos esa vacuna? Aquí si yo observo que hay muchísimas ONG que están trabajando, que están recibiendo recursos y apoyo de la ONU, de otras organizaciones, de la OEA, o sea, hay apoyo en derechos humanos, hay apoyo en esto, hay apoyo más allá. Entonces, ¿por qué no recibimos ese apoyo? Bueno, lo primero ¿Qué tan difícil es? Sí, lo primero es destacar que el esquema nacional de vacunación es un esquema que debe ir de la mano del Ministerio de la Salud del país, que lo va a auspiciar o lo va a trabajar en conjunto con la Organización Mundial de la Salud. Y la Sociedad Anticancerosa no tiene herramientas o fórmulas para lograr un entendimiento entre ustedes y el Ministerio de Salud, para que como conclusión y como resultado la población se vea beneficiada con la llegada de la vacuna. Bueno, nosotros estamos haciendo esfuerzos y hemos hecho los llamados para que podamos ser un canal de administración y aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Uno de los aspectos más importantes que estamos hablando es mesas de trabajo en conjunto con datos estadísticos que venimos reportando en el año 2014, que es un poco lo que estamos hablando en este momento. Este año, el 3 de febrero, presentamos las nuevas estadísticas, y justamente lo que estamos tratando es de hacer los llamados respectivos para que evidentemente la vacuna que fue aprobada en el año 2015 por el Ejecutivo Nacional, que esto es bueno que la gente también lo sepa, pueda finalmente tener un plan, un esquema nacional de vacunación masivo, tanto para hembras como para varones,
en etapas entre 9 y 14 años de edad o antes de la primera relación sexual, como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entre 9 y 14 años se debe hacer ¿qué? Colocar la vacuna contra el virus del papiloma humano. Para prevenir, para que esa población venga sana. Sí, porque científicamente está comprobado que en estas etapas de la vida, y socialmente también está comprobado que en estas etapas de la vida, la vacuna funciona más eficazmente en etapas o en edades más avanzadas. Ahora, esa vacuna de la cual me está hablando, ya que hablamos de vacuna y la gente está como tan indispuesta o predispuesta a cualquier tipo de vacuna, porque por mencionar la última, la famosa, la del COVID, entonces, hay cierta resistencia. Esta vacuna de la que usted me está hablando es una vacuna que tiene cuánto tiempo en el mercado y ha pasado por todo el proceso de verificación. Bueno, ¿qué países la están utilizando, por ejemplo? Sí. ¿Y desde cuándo está esa vacuna en el mercado? Sí, fíjate, para que tengan una idea, y lo que nos están escuchando tengan una idea de la importancia del plan de vacunación, ya la Organización Mundial de la Salud desde el año 2020, de noviembre de 2020, lanzó un plan latinoamericano para prevenir o eliminar para el año 2030 el cáncer de cuello uterino o reducirlo a 4 casos por cada 100.000 mujeres. Okay. Es cuando se consideraría que el cáncer de cuello uterino, por lo menos en la región, dejaría de ser un problema de salud pública. ¿Okay? Porque sí es bueno decir también que si bien cierto Venezuela tiene un problema importante con el tema del cáncer de cuello uterino, la región también lo tiene. Pero se están haciendo los esfuerzos y se está trabajando de la mano con este organismo. Volviendo entonces al punto de la vacuna, la meta es que de aquí al 2030 nosotros podamos contar con un continente latinoamericano ya libre o mayormente disminuido en temas de cáncer de cuello uterino, pero hay 4 o 5 países que no cuentan con ese esquema nacional de vacunación, que son Venezuela, Haití, Cuba, Nicaragua y Guyana Francesa en nuestra región. Es decir, que toda la región está trabajando para inmunizar a sus jóvenes entre 9 y 14 años de edad, empezando por el género femenino, y ya algunos países lo están aplicando al género masculino, por lo que acabo de comentar, que es importante que el hombre también es portador y puede recibir esta vacuna. Entonces, se está aplicando en las escuelas. Hay países como Costa Rica, por ejemplo, donde para tú poder inscribir a un niño o una niña debe ya estar tramitando lo que es la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano como algo obligatorio y que, bueno, es una estrategia importante porque evidentemente estamos hablando de prevención y cuidado de salud. Eso me parece lo más certero, me parece que así deberían funcionar y lástima que la vacuna no le llegue a Venezuela, pero ustedes siguen insistiendo. Claro. Y ustedes van a mantener esa comunicación y esa demanda al Ministerio de Salud. Claro, de hecho nosotros contamos con un programa de unidades móviles. Te comenté hace poco que estuvimos en la Sabana Estado Vargas llevando a cabo jornadas de sensibilización, educación, hablando de educación sexual, hablando de los riesgos de lo que implica el virus del papiloma humano para el desarrollo del cáncer de cuello uterino, y se hicieron pesquisas. Ahí se encontraron lesiones importantes, un buen grupo de mujeres, entre 300 mujeres, alrededor del 70% tenían algunas de estas lesiones que estaban asociadas al virus. Sin saberlo, sin imaginarse. Efectivamente. Entonces, claro, no solamente es una cuestión de la aplicación de la vacuna. Ahora, cuando se encuentran esas lesiones de esa magnitud, desde las más pequeñas hasta las más grandes, el cuidado y la recuperación y el tiempo es largo. Depende, por supuesto, del avance de la lesión, que es uno de los grandes problemas. ¿Es costoso el tratamiento? Puede ser costoso, sobre todo si son lesiones cancerosas. ¿Okay? Lo importante es hallar... O sea, que el virus del papiloma humano puede derivar en un cáncer de útero. Efectivamente, puede derivar en un cáncer de útero cuando no sea, ciertamente, cuando no se ha atendido a tiempo. Fíjate, para que tengan una idea, el desarrollo del cáncer de cuello uterino puede ocurrir, luego de aparecer algún tipo de lesión, entre 5 y 10 años. Estamos hablando que para que eso pase, alguna mujer debe estar muchísimo tiempo alejada de una consulta o una pesquisa. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. La mujer, yo no sé, si bien es cierto, hemos avanzado en cuanto a ir al médico para hacernos el examen de las mamas, porque la campaña contra el cáncer de mama ha sido verdaderamente efectiva y se ha multiplicado y está en todos los rincones.
y la mujer ha tomado conciencia y va una vez al año. De repente hay quienes se demoran un año, año y medio, 2 años, y bueno, pero bueno. Pero cuando usted hace la misma pregunta por el ginecólogo, por la citología, la persona, si no siente nada, pues dice, no, que yo estoy bien, yo no tengo nada, y ahí viene el problema. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor y un hincapié en esa visita al ginecólogo regular, que debería ser mínimo, bueno, yo la entiendo así, es una vez al año, Sí. incluye el examen de citología, mínimo. Sí, de hecho, cuando nosotros acudimos a poblaciones mucho más jóvenes, estamos hablando de 13, 14, 15, 16 años, no saben ni siquiera lo que es un ginecólogo, ¿no? Probablemente muchas de estas niñas o estos niños no están a lo mejor en edad de acudir a su a su primer diagnóstico, por decirlo de alguna manera, pero evidentemente ahí es donde entra la educación en juego, porque es importante que si la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es colocar la vacuna contra el virus papiloma humano en etapas bastante tempranas de la vida, habría que explicarle a nuestros más jóvenes claro, por qué aplicar esta vacuna, qué riesgos disminuye o qué evita y qué previene, ¿no? Entonces ahí ahora, estamos ¿cuál es el fallando. comportamiento, la respuesta a manera de curiosidad sana de la población joven cuando ustedes los visitan, cuando ustedes llevan las charlas de educación sexual, cuando ustedes les muestran que, bueno, los someten a las pesquisas, ¿verdad? Sí, Pues eso es claro, voluntario. claro. Ellos se someten voluntariamente, son curiosos en ese sentido o son rebeldes. Me refiero a la población juvenil, porque me estás hablando de edades, wow, a mí me cuesta hasta creerlo, de 11 años en adelante. Yo para mí, una niña o un niño de 11 años para mí es un niño, es una niña. Yo todavía los veo como jugando, me cuesta pensar que a esa edad ya estén experimentando sexualmente. Y sí, es lo correcto. Aquí las estadísticas en ese particular lo han demostrado. Pero cuando ustedes los visitan, ¿cuál es la respuesta de ellos? ¿Muestran interés o muestran simplemente desdén? Sí, muestran más bien muchísimo interés en lo que nosotros conversamos con ellos. De hecho, depende mucho de la zona también, ¿no? Comparativamente, cuando nosotros visitamos la sabana recientemente, que es lo que estamos conversando ahorita, y lo comparamos con una visita a una escuela que realizamos este mes en Caracas, en la capital, la curiosidad está, sin embargo, probablemente el accionar es diferente. Digamos que todavía en la ciudad hay mucha más, son mucho más conservadores que fuera de nuestra ciudad, ¿no? Digamos, en pueblos o en sitios como la sabana, probablemente la actividad sexual se inicia mucho más temprana edad y por supuesto las preguntas y los cuestionamientos sobre esto son diferentes, ¿no? Claro. Es curioso. Pero es Sí, así. sí, es así Bueno, porque, también es porque están desasistidos. probablemente, y el ritmo de vida El ritmo de también, vida es la distinto. idiosincrasia, la Claro. cultura. Y entonces, claro, la temática y el abordaje tiene que ser diferente. Nosotros hacemos un estudio también de la zona, del contexto al que vamos a ir, porque no podemos abordar probablemente el mismo tema de la misma manera. Okay. Y eso también es importante decirlo porque hay zonas que son mucho más susceptibles a correr riesgo de padecer enfermedades de transmisión sexual que otras en nuestro país. Y eso también es importante porque, vuelvo y te repito, el abordaje debe ser distinto con un mismo fin, ¿no? Por supuesto. Ahora, ya nos quedan pocos minutos. Conversamos con el licenciado César Miranda de la Sociedad Anticancerosa, justamente quien adelanta, pues está en la parte de educación y prevención. En el día de hoy hablamos del cáncer del cuello uterino, del virus del papiloma humano, que, bueno, que eso está, que ha estado desde siempre, digo yo. Siempre. Y bueno, y esa famosa vacuna que ya la están utilizando en otros países y que Venezuela está justamente entre los 5 países que no ha hecho lo que tiene que hacer para adquirirla. Ahora, para finalizar, nos quedan todavía unos cuantos minutos en compañía del licenciado César Miranda. Y la pregunta que me viene a la cabeza, pensando en los niños, porque de verdad que me impresionó que comenzaron a tan temprana edad, pero se había avanzado hasta hace un año, 2 años. Cuando llegó la pandemia la cosa se desbarató, porque la pandemia si bien sirvió para algunas cosas, Sí. dejó de servir para otras. Y aumentó la actividad sexual, Sí. indica. Pero
antes de la llegada del COVID-19, los padres y representantes estaban viendo, inclusive estaban funcionando bien las campañas, estaban viendo una conciencia por parte del varón de utilizar el condón. Sí. Esto ha bajado con el alto costo de la vida, esto ha bajado con la pandemia, porque obviamente no es un producto que sea regalado. Sí. Hay otros países que sí, que hasta lo regalan, con tal de cuidar a su población, pero no es el caso de Venezuela. ¿Qué ha pasado con el uso del condón aquí en Venezuela? Bueno, depende, vuelvo y repito, depende de la zona. De hecho, pasa porque lo he visto, que cuando se hacen algún tipo de charlas dirigidas a los más jóvenes reciben en algunos casos preservativos justamente incentivando a su uso, a enseñarles cómo se utiliza, por qué de utilizarse, y los más jóvenes resulta que luego lo terminan vendiendo a adultos en ciertas zonas que visitamos, porque lo utilizan más bien los adultos que los muchachos, porque los adultos muchas veces desinforman y les dicen, por ejemplo, que ellos no van a tener ningún tipo de sensación. No solamente eso, sino que ellos están libres o ajenos a cualquier tipo de enfermedad y que son ellos los que deben curarse. Justamente por lo que estamos conversando, cuidarse, perdón, porque justamente lo que estamos conversando es el tema de los costos, ¿no? Claro. Probablemente en zonas fuera de nuestra ciudad, en pueblos a lo mejor muy retirados, no llegan, cuando llegan por esta vía de que se entregan justamente para incentivar al uso y a la promoción de la protección sexual, y se aprovechan de esto, ¿no? Esto también es bueno decirlo porque forma parte de alguna cultura que existe por allí en nuestro país, y esto no está bien. No, eso está pésimo. A ver, son las 12:59, nos tomamos 2 minuticos solamente para redondear. Conversamos con el licenciado César Miranda de la Sociedad Anticancerosa, justamente del área de educación y prevención. A partir de esta fecha, después de Semana Santa, me imagino, ¿cuáles son las siguientes actividades que usted va a abordar en beneficio de llevar información, pesquisas, exámenes, y cuáles son las áreas o los estados que van a ser visitados? Bueno, nosotros quiero recordar que contamos con una clínica de prevención del cáncer. Esto es sumamente importante, además de un programa de unidades móviles que se traslada a comunidades desasistidas especialmente, pero la clínica de prevención del cáncer está en Canónigo Esperanza número 43. La clínica va a estar funcionando después de Semana Santa como normalmente lo hace. Allí existen una serie de servicios importantes para ¿Está ubicada dónde? Canónigo Esperanza número 43, en la parroquia Altagracia, muy cerca de la Biblioteca Nacional, para quienes conocen esa zona, o lo que es la Avenida Panteón. Tiene ya allí más de 50 años, y ha sido pues reformada, constantemente actualizada, cuenta con equipos para hacer pesquisa y prevención de cáncer de mama, cuello uterino, próstata, piel, pene, testículo, entre otras patologías que pueden prevenirse, y es importante que la población acuda. ¿Y los costos dentro de esa clínica? Los costos son bastante accesibles. Es importante que... ¿Hay ginecólogos? Sí, me imagino. Sí, por supuesto, ginecología, mastología, urología. ¿Y los costos son razonables? Son bastante razonables, son bastante accesibles para una población que nosotros queremos que se motive. ¿Y qué tan visitada está siendo esa clínica? De forma importante, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Realmente siempre contamos con público, siempre estamos allí. Además, estamos dando charlas para sensibilizar a la población de lo que va a realizarse dentro de la clínica, que son muy importantes. A veces llega la gente y no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, ni porque le dicen ve allí, y nosotros estamos, bueno, constantemente, que eso forma parte de la parte de lo que tiene que ver con el aspecto de educación. Nosotros venimos con otras campañas. Es importante destacar que el mes que viene hablaremos sobre salud y bienestar. No hay ninguna fecha determinada para hablar sobre cáncer específicamente, pero hay un tema muy importante que nos va a invitar a hablar, reforzar temáticas como el cáncer de hígado y el cáncer de cuello uterino, porque el mes que viene es la semana de la inmunización. Hablaremos de COVID, hablaremos de virus papiloma humano, hablaremos de la vacuna contra la hepatitis B, bueno, vacunas que son necesarias para poder evitar y prevenir, disminuir el riesgo de este tipo de enfermedades, ¿no?
Adicionalmente, el mes de mayo hablaremos de tabaco, es muy importante esta campaña para nosotros, es O realmente... sea, nos va a volver a visitar entonces. Les volveré a visitar porque, fíjate, sí, y me encantaría hacerlo Sí, lo va a hacer. porque tenemos una campaña de la mano con la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con el uso desmedido de nuevas formas de consumo de tabaco, que no necesariamente están asociadas a la tradicional como es el cigarrillo, que son los vapers y los cigarrillos electrónicos. De eso vamos a hablar. Ese es un tema que tiene muchísimas aristas Sí. y muy poca información. Y volvemos a trabajar con la población joven, que es lo que a nosotros realmente nos está abocando en estos momentos. Bueno, porque es la que se va a quedar con las riendas de este país. Los demás estamos de salida. Es así, pero bueno, los adultos somos importantes, muy claro, importantes, claro que somos importantes. Si no, ¿quién los va a guiar? Sí, señor. Pero al mismo tiempo hay que guiarlos Sí. también y dejarlos también preparados para que afronten y confronten. Sí, pero ahí está la clave de la educación en la población más joven, que es la que queremos que no cometa errores más adelante. Bueno, muchísimas gracias al licenciado César Miranda de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, quien aceptó pues, conversar aquí con ustedes y con nosotros en carabotarradio.com en el programa El Grano. Con toda seguridad, en el mes de mayo, que es un mes donde va a lanzar ciertas determinadas campañas, estaremos de vuelta con ustedes. Muchísimas gracias. Nos despedimos de la dirección Mirla Castellanos, en la producción del Grano, Jessica Fermín Rellenos, controles Jaylin Acevedo, y de los micrófonos se retira quien les habló, Jaylin Roller. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, será entonces hasta mañana. Y recuerden, mantengan las mínimas medidas de bioseguridad, tapabocas o doble mascarilla, distanciamiento social en lo posible, lavado de manos tantas veces sea requerido. Será entonces hasta mañana. Muy buenas tardes.